Adelante, Isabel. Buenas tardes, el día de hoy nos vamos a encontrarnos en el canal Universal TV Digital, un canal que todos los días sábados nos actualiza con temas de orden internacional y en particular el día de hoy vamos a hablar de globalización, un tema de análisis nacional e internacional sobre la crisis política y climatológica del Perú. Y vamos a hacerlo con tres personas de gran experiencia, de gran conocimiento, a los cuales no bastará hacerles muchas preguntas, porque bastará una para que nos den realmente una lección casi magistral. Tenemos con nosotros el primer interviniente, que va a ser el doctor Ricardo Márquez Flores, hombre político, empresario, experimentado, gran conocedor del Perú. En segundo lugar va a intervenir el doctor Alejandro Narváez Liceras, y en tercer lugar va a intervenir el doctor Jesús Tobar Mendoza. Entonces partimos con la primera pregunta. Doctor Ricardo Márquez, usted que ha podido desde hace años tener la posibilidad de ver el Perú desde el primer plano, geopolíticamente, ¿dónde se encuentra? Miren, yo creo que cuando uno habla de geopolítica, uno se tiene que referir primeramente a que cómo se ubica nuestro país ante, primero, Latinoamérica y después ante el mundo, en el aspecto, por decirte, de seguridad, ¿ok? Entonces, les voy a narrar algo muy simple. Este gobierno ha hecho algo que no lo ha hecho ni Fujimori, ¿ok? Que fue ha cerrado las fronteras con Puno. Y al cerrar las fronteras con Puno, mandando 1.000 soldados con tanques y todo lo demás para defensa de la frontera, lo que ha hecho es ha cerrado el ingreso de oro ilegal que salía de Perú a Bolivia y la droga que salía de Perú a Bolivia, ¿ok? Y ahí estamos hablando de más o menos 1.700 millones de dólares al año en la primera y más o menos 1.500 millones de dólares por la segunda. ¿Qué cosa hemos visto? ¿Qué es lo que yo he visto? Es de que ya Bolivia parecía haber asumido que esos ingresos que ellos lo incorporaban a su economía eran normales. Y cuando ahora lo han cerrado, miren lo que ha pasado, ¿no? Ahí usted tiene que hay nada más que 400 millones de dólares en el BCR de Bolivia, ¿no? En oro tienen 3.000 millones y que ahora lo que han hecho es estatizar las AFPs. Entonces, cuando usted habla de geopolítica y resolver esos problemas no es fácil. Ningún presidente se ha atrevido a hacer esto, ¿no? En eso yo valoro mucho la participación de este gobierno, que yo no diría chiripa, yo digo que esto de aquí ellos lo conocen porque el señor Otárola ha trabajado en ministro de Defensa 2 veces y especialmente en el BRAEN como presidente de Devida, por tanto él sabe lo que está haciendo. Y claro, analizaron el problema e inmediatamente pusieron la solución y miren lo que ha sucedido. No sé si ellos habrían esperado eso, pero es muy importante. Ahora, verdad que nuestras relaciones con Chile, con Ecuador y con Colombia, yo diría que están más que nada con este problema de la inmigración legal e ilegal de venezolanos, ¿no? Que para mi criterio ha sido un error grave de Kuczynski, y les voy a decir por qué. Yo he vivido hasta el 2018 en Alemania 10 años, y he vivido los años de la señora Merkel. Y la señora Merkel prácticamente ha gobernado 15 años y podía seguir gobernando hasta 20 años, pero ¿cuál fue su error? Pues su error fue meter 1,5 millones de inmigrantes de Siria, ¿no? Exactamente. Y ahí fue su caída, y su caída grave, porque la verdad es que Alemania ha estado creciendo y ella mantenía el equilibrio en Alemania y en Europa, y por tanto fue un error de dejar tantos migrantes. Y aquí ha pasado algo similar.
¿ok? Que han entrado 1.300.000 personas ¿cómo se llama?, de Venezuela. Yo no voy a hablar si está bien, si está mal, no. Yo voy a hablar el efecto que ha hecho. El efecto que ha hecho es que tenemos 300.000 niños que tienen que ir al colegio y que se enferman. Y que eso nos cuesta una barbaridad. Y que, siendo este un problema continental, ¿no?, de responsabilidad no solo de Perú, sino de que las multilaterales también tenían que aportar. A Perú, las ayudas internacionales no creo que hayan sido ni 200 millones de dólares. Sin embargo, Merkel le dio a Turquía 4.000 millones de dólares para mantener a esos inmigrantes en la frontera de Turquía al año, 4.000 millones de euros. Y a nosotros, por haber recibido esto, no nos han dado, créanme, ni siquiera entre 100 a 200 millones. Entonces, ¿qué trato de decir? Esto ha sido mal manejado. Y lo que me llama la atención es que Cancillería, que sabe lo que yo le estoy diciendo, no ha hablado de esto. Y sigue la inmigración de Venezuela como si nada pasara. Y eso nos afecta tremendamente a nosotros, tremendamente, desde un punto de vista económico. ¿Okay? Muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a escuchar al doctor Narváez acerca de estas dos propuestas que usted hace con relación al tema fronteras cerradas, inmigración exagerada con consecuencias de gasto público imposible de cubrir. ¿Qué piensa usted, doctor Narváez? ¿Usted ve así la posición del Perú a nivel geopolítica o agrega algún otro elemento mayor? Creo que está usted con el micrófono apagado, ¿ah? Ricardo. ¿Aló? ¿Alejandro? Hola. Eco, ahora sí. Bien, adelante, Alejandro. Decía, la pregunta que lo has planteado al principio, me parece, todavía no tiene la respuesta. Geopolíticamente hablando, ¿el Perú en qué estado está? ¿Cuál es su situación actual? Yo diría que es un país, desde esa perspectiva, un país sin norte. Un país que no tiene claro hacia dónde va. Un país que no sabe, creo, exactamente en este momento siquiera de cómo tenemos que enrolarnos, cómo tenemos que acercarnos, cómo tenemos que vincularnos mejor a los países más cercanos de nuestro entorno geográfico. Y ya no hablar de otros países un poquito más lejanos, ¿no? Países asiáticos, europeos, incluso norteamericanos. La prueba está de que ha habido una especie de digamos, de repliegue o de, diría yo, de desencuentros, ¿no? Con gobiernos tan importantes como México, desencuentros tan importantes como con Colombia, un país vecino, ¿no? El grueso de países de América Latina han cuestionado severamente el estado actual de nuestro país. Y eso no es bueno. Y si hablamos un poco de geopolítica, tenemos que presentar estos temas. ¿Por qué el Perú está un poco al garete, un poco aislado de los países más importantes de América Latina, que no son nuestros aliados históricamente desde todo punto de vista económico, político y social? Disculpe, para usted, ¿qué cosa habría tenido que haber hecho Perú con relación a México? ¿A secundarlo? ¿Decirle a la señora Boluarte que se vaya? ¿Mandar a Castillo a México? ¿Habríamos tenido que haber hecho todo eso? No, yo creo que hay cauces diplomáticos que tenía que haberse abordado de esta manera. No de esto, no. Es que no es un tema tan simple de retiro el embajador que tenemos en México y de aquí despachamos a su sitio. Eso no es diplomacia. Y eso cualquier persona con un mínimo de sentido común no lo hace, ¿no? Por un tema que es absolutamente interno, ¿no? Es natural que países vecinos se pronunciasen en un u otro sentido, pero eso creo que no era la reacción tan abrupta que se ha hecho o se ha tenido en el Perú. Por lo tanto, creo yo, tenemos un serio problema de vecindad, ¿no? Y eso no es bueno, sin duda, para una serie de cosas. No olvidemos que México es un país importante en la economía peruana. México tiene grandes inversiones en nuestro país. Colombia tiene grandes inversiones en el Perú.
Chile A nivel de Alianza del Pacífico, Perú ha recuperado el capítulo económico. Deja de lado el político, deja de lado los demás. Es más, ha habido una reunión hace 2 días bastante interesante donde ha participado México a todo dar, y también ha participado Chile, ha participado Colombia, etcétera. O sea que prácticamente a nivel económico como que la cosa va. Yo creo que, ¿no cree usted que más bien la actitud del embajador mexicano en el Perú, que obedeció disposiciones del presidente AMLO de ir a visitar a Castillo para verificar si su Estado estaba siendo cuidadoso, que habíamos respetado los derechos humanos, ¿usted no cree que ha sido una mancha grave en ese diplomático de haber cometido una injerencia tan grave? Porque nadie se va a recordar si se lo dijo AMLO o no. El diplomático es el diplomático, él sabe lo que tiene que hacer, y lo que hizo fue equivocado. ¿Usted no cree que por ahí comenzó el problema? Yo creo que es un tema discutible y seguramente comentable, y seguramente que tiene muchas aristas. Yo no creo que sea el problema central aquí, ¿no? Es un tema, en cualquier caso, de gesto político, que es perfectamente superable, perfectamente manejable. Para eso está la diplomacia. Entonces, que eso no puede ser la razón por la que un país tan importante como México, es uno de los pocos países del mundo en este momento, tiene un crecimiento espectacular económicamente hablando. Es un país miembro de la OCDE, es un país que creo que tiene en este momento una solidez económica envidiable, y pues no creo que haya sido el camino tan sencillo de romper la diplomacia casi con la media de países de América Latina. Y eso no es bueno, no es bueno. Pero fíjese que en este momento no deseo interrumpirle, pero simplemente para agregar algunos elementos a la conversación, porque en realidad más pareciera que es AMLO el que está comenzando a perjudicarse, porque comenzó con nosotros tomamos una posición determinada hacia él, y ahora Estados Unidos está comenzándose a dar cuenta que AMLO es muy amigo de los narcotraficantes. O sea que si hablamos de economía, no creo que sea una economía totalmente sana. ¿Mm? Bueno, Isabel, a mí no me consta que AMLO sea amigo de los narcotraficantes. Es lo No me que dicen consta. los No norteamericanos, me han consta, declarado por lo eso. tanto, mal haría yo decir eso. Yo creo que sería una afirmación un poco serio decir eso. Lo que sí sé es que la economía mexicana está infinitamente mejor que el resto de economías de América en su conjunto. Por lo tanto, yo creo que digamos, una opinión del calibre que hizo el presidente mexicano no ha tenido que llegarse a lo que se llegó, cortar las relaciones diplomáticas como actualmente. Y eso no le suma al Perú, no le suma. Conociendo, insisto, en las grandes inversiones que tiene México en nuestro país. Por lo tanto, en materia de geopolítica, pues estamos sin duda mal. No sé si alguien tiene una opinión distinta, seguramente habrá, pero desde mi modesta opinión, no tenemos claro hacia dónde vamos. Somos un país, repito, sin norte, y eso a mí como peruano me preocupa. Claro, claro, me imagino. No, sin duda a todos nos preocupa. Entonces pasamos a nuestro tercer invitado, el doctor Tovar. Doctor Tovar, ¿qué cosa es lo que usted piensa, más aún cuando le hago una citación? La señora McEvoy ha declarado de que prácticamente esta situación actual que vive el Perú le recuerda al año 1881, cuando dice la capital de la República se dirigía inerme y sin plan a una catástrofe evitable. ¿Usted considera que algo de cierto exista o realmente andamos totalmente sin norte? Bueno, antes que todo, saludarla, Mucho doctora gusto. Isabel, un gusto de estar en su programa y saludar a los colegas, al ingeniero Márquez y al doctor Alejandro. Bien, sí, pues es una interesante cita de la doctora Carmen McEvoy, una especialista en no solamente historia, sino en pensamiento republicano. En alguno de otros sus libros, pues habla de una república de fantasía, una república de sueños. Es decir, en 1821 nos declaramos república formalmente, constitucionalmente, pero nunca fuimos una república. Fuimos una república, como dice otro colega, una república sin ciudadanos o una república sin republicanos. A diferencia de lo que dice la doctora McEvoy, la profesora de la Universidad Católica, que en la época de la guerra con Chile íbamos hacia una catástrofe, yo creo que actualmente ya estamos en una catástrofe. Ya estamos en una catástrofe. Una catástrofe geopolítica, de aislamiento,
no le veo ninguna ventaja al aislamiento de romper relaciones con los países en pleno periodo de globalización. Por otro lado, estamos en una catástrofe política. Eh, las medidoras de democracia en el mundo, así como el doctor Alejandro conocerá y el ingeniero Márquez conocerá, medidoras de economía, de crédito, Moody's, Stanford, etcétera, hay medidoras de democracia en el mundo. Economist Unit, Varieties of Democracy, Freedom House. Y a ninguna de estas medidoras de democracia en el mundo consideran a Perú una democracia. Ya la democracia en el Perú, en términos analíticos de los estudiosos que calificamos y medimos democracia, Perú ha dejado de ser una democracia. La democracia empezó el año 2001 con la llegada pues, del primer gobernante en elecciones competitivas. El año anterior, Fujimori había hecho un fraude electoral y producto de eso cayó. Bueno, producto de muchas cosas más cayó. Entonces la democracia empezó el año 1 hasta el año 22, de tal modo que estamos hablando de 21 años de democracia. Ahora la pregunta es, si no es democracia, ¿qué es? Bueno, los colegas pues hemos estado escribiendo sobre el asunto y todavía no llega a ser un régimen autoritario. Hay una fase intermedia, transicional entre lo que es democracia y lo que no es democracia, o también podríamos llamarle autoritarismo, que se llama un régimen híbrido. Freedom House lo coloca como un país no libre. Y estamos hablando no de medidoras socialistas, comunistas, que no tienen mediciones de democracia, porque los comunistas no son democráticos y tampoco son especialistas. Entonces estamos hablando de un régimen híbrido. ¿Y qué es un régimen híbrido? Pues hay dos respuestas posibles de cómo se llega a un régimen híbrido. Cuando una democracia se deteriora a tal punto que deja de ser democracia, es decir, no solamente pierde legitimidad, el poder del Estado, estoy hablando de los poderes del Estado, no solamente la presidenta, sino el Congreso, sino pierde legalidad. Se argumenta, los voceros de la presidenta Dina Balearte, estoy asumiendo esa palabra que ya está impregnada en el mundo, estamos asumiendo que ese régimen híbrido surge cuando se pierde legitimidad y se pierde legalidad. Cuando hay más de 60 muertos ocasionados por el Estado, crímenes de Estado, y el Estado no asume ninguna responsabilidad legal ni política, entonces pierde legalidad. Tanta legalidad pierde que ya dentro de los propios defensores de este régimen híbrido, régimen no democrático, pues están planteando salirse de organismos internacionales. Ya no solamente nos romperemos relaciones con México, con Bolivia y con Chile y con Colombia, sino también, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Y probablemente luego también con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Entonces nos seguiremos aislando. Entonces, esa es una ubicación importante que quisiera, pues, en esta primera parte señalar. Perú ha dejado de ser una democracia. La democracia ha durado 21 años, desde el año 2001 hasta el año 2022. Ha habido en la historia del Perú 3 periodos democráticos, ¿no? El periodo desde 1895 con Pierola a 1919 con Pardo, ¿no? Y el segundo periodo, pues, que va de 1980 con Belaúnde a 1991, cuando Fujimori hace un golpe de Estado, ahí duró 11 años. Entonces, estamos terminando nuestro tercer periodo democrático. Entonces, lo que tendríamos que evaluar, y ese va a ser el propósito de mis siguientes intervenciones, es hacia dónde va un régimen híbrido. ¿Qué es un régimen híbrido? ¿Hacia dónde va? La segunda posibilidad, y con esto termino, de un régimen híbrido no es cuando una democracia se deteriora, deja de ser democracia, sino cuando un autoritarismo empieza a liberalizarse, es decir, se orienta hacia un periodo, hacia un proceso de democratización.
Pero todavía al no alcanzar una democracia que se concreta con elecciones competitivas, libres, en ese tránsito, pues hay reglas de juego oscuras, confusas, donde se mezcla la legalidad autoritaria y la nueva legalidad democrática que se quiere construir. Entonces hay dos posibilidades, una democracia que se deteriora y cae, o un autoritarismo que quiere salir de su condición ilegal y convertirse en democracia. Entonces, esto sería mi primera respuesta, estimada colega Isabel. Estamos al inicio, año 23, de un régimen híbrido, políticamente. Una pregunta que le hago. ¿Cuánto peligroso es el Perú en comparación a sus vecinos? ¿Y cuán peligrosos son los vecinos hacia Perú? ¿Me quiere aclarar la pregunta, estimada Isabel? Bueno, ¿A qué porque referimos con peligroso? ahora, peligroso quiere decir capacidad de desestabilizarte, capacidad de crearte un ataque, capacidad de poderte generar algún desbalance económico, capacidad de poderte también generar actos de terrorismo. Para Estados Unidos, América Latina no es ni peligrosa ni tampoco necesaria. Por lo tanto, prácticamente estamos toda América Latina en un limbo. Pero entre toda América Latina la situación es diferente, porque cada uno tiene una diferente relación con el otro, y hay tres organismos: Grupo de Puebla, tenemos el Foro de Sao Paulo, tenemos el RUNASUR, tenemos diferentes actos, tenemos la CELAC, que definitivamente tienen sus dinámicas. Si Perú inicia a aislarse, yo pregunto, ¿cuánto peligroso es el Perú para sus vecinos y cuántos sus vecinos son peligrosos para el Perú? Excelente pregunta, perdón. Excelente pregunta, Isabel. ¿Qué te parece si nos damos una pausa y regresamos inmediatamente? En un minuto estamos con todos ustedes. Muchas gracias.